Bienvenidos al programa de teleconexión por la Fundación Caritativa de WellMed. Mi nombre es Gloria Miranda y seré su anfitriona de hoy. Y me gustaría tomar un momento para reconocer a todos que que están participando de diferentes lugares y vamos a tener una presentación muy informativa con nuestra invitada de hoy y conferencista Leticia Guzmán. El tema de hoy es cuidando a un adulto mayor con mal carácter. Y cuidar a un adulto mayor es un reto diario y hay veces no solo se trata de lo relacionado con su salud, sino también con su carácter. Y el cuidador puede notar que su ser querido se comporta un tanto más impaciente, irritable, impulsivo, grosero, exigente, incluso violento. Así que Leti nos va a platicar un poco sobre cómo podemos nosotros manejar estos diferentes comportamientos. Leti Guzmán Sánchez tiene su licenciatura en Servicios de Rehabilitación y Psicología de la Universidad de Texas Pan American. Ella tiene una certificación como profesional calificada de cuidado de demencia, otorgado por la Fundación de Demencia de América. Leti ha sido parte de la Fundación Caritativa de WellMed desde su creación en 2010. Desde junio 2019 es la gerente regional de operaciones de la Fundación Caritativa de WellMed en el sur de Texas, con el enfoque de ampliar y administrar los programas y causas relacionadas a esta fundación. Leti, bienvenida y dinos un poquito más de lo que haces. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en donde quiera se encuentren. Sean bienvenidos a nuestro programa especial de Teleconnection. Pues sí, he estado trabajando en diferentes capacidades, sirviendo a la comunidad de personas que se dedican a cuidar a sus seres queridos. Los llamamos a los familiares, cuidadores o cuidadores informales. Y lo he estado haciendo quizás desde, creo que de 2015 que empezamos a trabajar en esto, a unirnos a diferentes grupos comunitarios y nacionales. Y fíjate, Gloria, que a través de todos estos años, varias cosas nos hacen tener las mismas necesidades de llevar estos mensajes. Uno de los temas más comunes en las familias con las que he trabajado a través de bastantes años es ciertamente el cuidar y sobre todo el cuidar a las personas que tienen carácter difíciles, que son malhumorados, que es definitivamente un reto para el cuidador primordial, pero muchas veces es para toda la familia cómo cuidar a estas personas. Cuando me hicieron la invitación de participar, este es uno de los temas que yo ya había considerado y creo que esta es un buen momento para hablar de esto porque creo que muchos de los cuidadores en sus dinámicas familiares muchas veces les toca estas situaciones. Voy a poner a Gloria y a las personas que nos acompañan. Vamos a poner, y definitivamente no es para que vamos a ver si lo podemos utilizar. Tú me dices si estoy, ok, muy bien. No lo tienen que leer y de hecho no voy a utilizar las diapositivas. Mis temas y mis presentaciones siempre son muy informales, que se sientan a gusto, que piensen si algo de lo que vamos a hablar hoy es algo que les haya pasado a ustedes o quizás a personas, a amistades. Muchas veces cuando platicamos de a quién estamos cuidando, sin querer, sale el tema de estoy cuidando a alguien que tiene un carácter fuerte.
El cuidar ya a una persona enferma, adulta mayor, sabemos que es un reto diario y no nada más se trata de cuidarlo con todo lo que está relacionado a su salud, pero también implica de cómo cuidar a una persona que tenga algún carácter especial. El cuidador puede notar que su ser querido se comporta un tanto impaciente, irritable, impulsivo, grosero, exigente o violento. Imagínate qué difícil es cuidar a una persona que tenga alguno de estos comportamientos, pero a veces son varios los comportamientos. La irritabilidad y el mal carácter, el cambio de humor, son algunas de las alteraciones emocionales que puede sufrir una persona mayor al llegar a la vejez y más cuando está enfermo. Entonces, muchas veces estos cambios van a llegar paulatinamente a cómo vamos envejeciendo. Y ahorita vamos a hablar de qué es lo que hace estas situaciones de carácter, de mal carácter en algunas personas, porque no es todas las personas, no por llegar a la vejez, no todas van a tener estas complicaciones de su carácter. Vamos a los objetivos de hoy. A ver. Estoy tratando de cambiar los objetivos. En esta sesión hablaremos un poquito del mal humor y el comportamiento difícil en general. Quiero aclarar que en esta sesión no nos vamos a enfocar en el comportamiento de las personas que tienen algunos diagnósticos que por el mismo diagnóstico va a implicar que puede haber un cambio de su comportamiento. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las personas que tienen demencia o la enfermedad de Alzheimer's. En ellos, por en sí, la enfermedad va a presentar estos cambios de comportamiento. Nosotros esta presentación va a ser el mal humor y cambios de comportamiento de una persona que no tenga estos desórdenes neurológicos o algún otro tipo de diagnóstico como desorden de personalidad o de conducta, bipolaridad. Entonces, una vez más, esto es para una persona que simple y sencillamente tiene este mal carácter. Fíjense que nos preocupamos, por supuesto, de que la persona que está enferma sea bien cuidada. Pero cuando hay estos comportamientos difíciles, cuando está el mal carácter, cuando es una persona que se irrita fácilmente, cuando es una persona que quizás es grosera con el cuidador, pues entonces aquí hay dos cosas en riesgo. Una es que definitivamente este tipo de malos momentos van a afectar en el cuidado de la persona a la larga, pero también pueden afectar a la misma salud y el bienestar del cuidador. Entonces, aquí estamos hablando de dos frentes. Uno es que cuando una persona tiene varias enfermedades, pero le vamos a agregar ahí el mal carácter, esta persona en el proceso de cuidarle, en el proceso de su enfermedad, pues va a ser más difícil darle el cuidado que se merece, pero también el cuidador va a sufrir los estragos de este comportamiento y se va a reflejar muchas veces en el bienestar mismo del cuidador. Vamos a darles algunos consejos generales por si están cuidando a alguien en casa, tienen algún familiar que ya está en esta edad. Vamos a dar algunos consejos en general para cómo conllevar esta situación, pero también vamos a presentar que a veces se tienen que tomar decisiones drásticas si es necesario para seguir salvaguardando la salud del enfermo, pero también el bienestar propio del cuidador. El carácter, ¿qué es el carácter? Bueno, el carácter es básicamente lo que determina la personalidad de una persona. Es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que nos condicionan a nosotros como humanos. El carácter se determina muchas veces por el entorno social.
dónde nos criamos, cuál es el entorno alrededor de nosotros desde que somos niños a cómo vamos creciendo. También tiene que ver mucho la cultura a la que pertenece cada ser humano. Tiene que ver con el grado del nivel socioeconómico, de educación, pero fíjense también que tiene que ver mucho con los cambios hormonales, sobre todo en las mujeres. Entonces, todo esto va formando el carácter. Cada persona poseemos un carácter diferente, lo cual influye en nuestra emotividad y la forma de reaccionar y la capacidad de cómo nosotros reaccionamos a diversas situaciones. Nuestro carácter es muy importante cuando somos cuidadores, porque dependiendo a vamos nosotros a reaccionar a todos estos retos diarios y por supuesto nos va a ayudar también a reaccionar si nuestro enfermo tiene esos momentos o esos episodios de coraje, de ira, que podemos encontrar a través de la enfermedad del enfermo. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es el carácter, es la manera de ser de cada de nosotros y la manera en que nos conducimos también. En esta imagen que tenemos, vienen 4 formas de temperamento, son en general lo que cada uno de nosotros nos vamos a identificar. Fíjense que hay cada tipo de carácter va a tener algunas características de nosotros. Por ejemplo, aquí nos dice las personas que tienen temperamento flemático son personas tranquilas, son personas eficaces, organizadas, toman decisiones prácticas, no le piensan mucho, son desconfiados, son ansiosos y también a veces son indecisos, les toma tiempo hacer decisiones. Las personas que tienen un temperamento sanguíneo, estas personas son egocéntricos, todo es a partir de yo y yo. Entonces todo son egocéntricos. Son también inestables, son simpáticos también, ansiosos, entusiastas y tienen compasión. Entonces, todas estas características de cada temperamento, hay cosas buenas, hay cosas positivas, pero también hay otras partes otras características que a lo mejor son un poquito más difíciles cuando nos desarrollamos y sobre todo cuando avanzamos en edad. Las personas que tienen temperamento colérico son optimistas, son líderes, son productivos, son vanidosos, son astutos, son energéticos, pero también son impacientes. Espero que ya estén autoanalizándose ustedes a su enfermo, porque algunos de nosotros sí es fácil identificarnos con algunas de estas características. Las personas de temperamento melancólico son sensibles, creativos, egoístas, minuciosos, leales, analíticos y críticos. Entonces, el carácter es uno, es básicamente lo que es tu entorno desde que creces. El temperamento, ahí sí son 4 categorías. Déjenme. Me brinqué una y sí es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas se preguntan, ¿y puede cambiar el carácter de una persona? ¿Cuántas veces nos topamos con alguien quizás que tiene un carácter fuerte, que a lo mejor tiene un carácter difícil, pero queremos establecer una relación con esta persona? Puede ser una relación de trabajo, de amistad, pero muchas veces también una relación quizás de pareja.
Y muchas veces sabemos que tienen un carácter fuerte, pero muchas veces decimos, bueno, ¿ya cuándo va a cambiar? Quizás cuando pase esto va a cambiar. ¿Puede cambiar el carácter de una persona? Y esto es muy importante porque muchas veces cuando la persona llega a cierta edad y no cambia, entonces muchas veces seguimos esperando ese cambio. En esta gráfica sabemos que el temperamento ese no cambia. Ese temperamento ya es parte de nosotros. Es algo que va a quedar en nosotros. Es parte también de nuestro proceso fisiológico. ¿Ok? El carácter, ese puede moldarse. El carácter sí puede, si aprendemos hábitos diferentes, si aprendemos quizás por medio de terapias, el carácter se puede moldear. Quizás no cambie totalmente, pero sí se puede moldear. El temperamento no, pero el carácter sí se puede moldear. Puede haber cambios que son importantes, sobre todo cuando son para un bien. ¿Qué pasa cuando las personas, cuando ya somos adultos mayores y empeora ese mal carácter? Para empezar, vamos a ser realistas. Y a veces como cuidadores y a veces como pareja, a veces como hijos, a veces como amigos, como padres, nuestras expectativas son bastante, no son realistas. Esperamos que haya cambios drásticos y muchas veces no puede ser así. En general, si una persona tuvo un carácter fuerte los primeros 25 años de su vida o 30 años de su vida y ya sabemos más o menos cómo es el carácter de ciertas personas, ya sabemos cuáles son aquellas cosas que pueden propensar que la ira de algún familiar, pues cuando esa persona va creciendo, no sería realista pensar que esa persona va a cambiar. Muchas veces queremos que la edad traiga estos cambios de sabiduría, de dulzura. Quizás a veces les decimos a nuestros seres queridos cuando ya tienen cierta edad, y les decimos, bueno, ya no trabajas, ya no tienes los mismos estresantes. ¿Por qué de todas maneras tienes estos ataques de coraje, de ira? ¿Por qué gritas? Pero una vez más, si vamos por la diapositiva anterior, acuérdense, la parte de nosotros, la parte de nuestro temperamento, esa se va a quedar ahí. Esa no va a cambiar, esa no va a haber cambios radicales. Si la persona se tomó quizás durante sus 20, 30 años, si se dio cuenta, si alguien le dijo, sabes que hay que hacer cambios. Por ejemplo, lo vemos mucho en programas donde te invitan a las personas que tienen ira, a las personas que se enojan fácilmente. Hay terapias del manejo de la ira, del manejo de nuestra conducta. Y si la persona da ese tipo de terapias, pues va a moldear su carácter. Entonces, esa ira que quizás no pudo controlar cuando era una persona de 18 o 20 años, quizás con este tipo de terapias, pues sí va a quizás cambiar el carácter. Pero si no hay esta intención de cambiar nuestro carácter, de hacer pequeños cambios en el carácter, pues no podemos esperar nosotros que la persona llegue a la vejez y que se vuelva una persona adulta mayor y que sea dulzura total. Eso es una expectativa no realista. ¿Por qué empeora el mal carácter en los adultos mayores? Pues miren, para empezar, cuando envejecemos, todos adquirimos alteraciones físicas y emocionales
vienen estos cambios en nuestro cuerpo, vienen las limitaciones de lo que podemos hacer también, pero también vienen los cambios emocionales, dejamos de trabajar, quizás recibimos menos y menos visitas, nos aislamos de grupo de amigos o muchas veces de nuestra propia familia. Entonces, estos cambios en nuestra vida social, quizás a los 40, 50 años todavía tienes una vida productiva, quizás eres independiente, quizás estás siendo voluntario en algún lugar. Eso ayuda bastante a mantenerte con un carácter más jovial. Quizás todavía no tienes el estado de salud, las enfermedades en declive. Entonces, cuando ya hay estos cambios, cuando ya tienes menos actividades fuera de tu casa, cuando una persona adulta mayor empieza a aislarse, cuando se quedan en casa y entra esos episodios de depresión, cuando hay cambios en las finanzas, dejas de trabajar o quizás el dinero que ahorraste a través de los años se empieza a acabar, o quizás el entorno social es diferente, ya nadie te visita, quizás ya nadie te habla o ya no tienes tantas llamadas de platicar con personas con las que trabajaste y cosas así. Eso puede empezar a forjar este mal carácter. Ciertamente, el declive físico, emocional, social, esto va de la mano con una tristeza profunda en el adulto mayor. Ahí es donde entra una vez más el aislamiento, la depresión, y muchas veces no sabemos cómo hablarlo o no tenemos con quién hablarlo o no buscamos los recursos de hablar con alguien de lo que nos está pasando, y quizás viene ahí etapas del mal carácter. Ahí es donde empezamos quizás a mirar a las personas más irritables, les preguntas quizás ¿cómo estás? Y quizás te dicen ¿y cómo quieres que esté? Estoy enfermo. Entonces, estos cambios se dan una vez más por esto que todos podemos reconocer cuando una persona va envejeciendo. También en muchos casos el carácter sale o se ve más cuando una persona ha tenido una vida difícil. Cuando una persona quizás tuvo una vida llena de abusos, cuando quizás una persona no tuvo afecto de una familia. Entonces, hay personas, quizás ustedes alguna vez han escuchado que alguien comenta, ay, mira, esta persona tiene un carácter tan ácido, tan agrio, y es quizás porque a lo mejor sí tienen este cambio en ellos donde no le ven algo positivo o algo que les traiga algún tipo de que se sientan contentos. También muchas veces hay cambios muy fuertes en ellos porque a lo mejor es parte también de la cultura. No todas las personas crecieron teniendo personas que los abrazaran, que les demostraran mucho amor. Entonces, cuando llevas una vida donde cuando fue difícil, cuando quizás trabajaste mucho, donde quizás las personas no tuvieron esta oportunidad de ser apapachados y queridos por su familia, pues esto resulta en que la persona pues quizás no sepa de qué otra manera comportarse. Ahora, no olvidemos también que en nuestra cultura hispana latina, pues también muchas veces, sobre todo en etapas o en generaciones, quizás un poquito más de hace 15, 20 años, pues todavía se miraba bastante quizás el machismo o el carácter fuerte, sobre todo en las personas que para poner orden en la casa o para decir yo soy el jefe o la persona que está a cargo de esta familia, lo hacían por medio de gritos, de miedo.
trayendo quizás estas son las reglas en la casa, se hace de esta manera o no se hace. Entonces mucho también tiene que ver con nuestra cultura, cómo nos criamos, en qué entornos nos criamos, qué vimos a nuestro alrededor, cómo se nos dieron las órdenes. ¿Se nos pidió el favor o nos ordenaban? Nos decían, por favor, haz esto, o nos gritaban, esto se hace o no se hace. Entonces, todo esto es difícil de dejar ir si no ha habido una terapia o si no ha habido una oportunidad de aprender que hay otras maneras de pedir ayuda y también de dar gracias. Entonces, cuando nuestro ser querido está pasando por tantas de estas cosas, tantos cambios en su salud, quizás ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes, ha perdido su independencia, pues entonces sí, los cuidadores tienen que tener muy presentes estos cambios de conducta en las personas a quienes están cuidando. ¿Para qué? Para poder hacer un plan. Si yo ya conozco que mi ser querido tiene etapas de ira, si yo sé que va a gritar cuando le duele algo, si yo ya sé que quizás en vez de dialogar me va a gritar o me va a ordenar, si siempre he sido una persona sumisa, ¿cómo espero yo que esta persona cambie? Muchas veces esos cambios, una vez más, si no se moldearon a través de los años, es muy difícil que se haga cuando la persona llega a una edad de tener más años y más enfermedades y más limitaciones. También muchas veces el pasado se vuelve presente. Y aquí sí quiero hacer un hincapié porque muchas veces es parte también de las dinámicas que vemos en muchos cuidadores que están cuidando por un deber, mas no es porque fue por convicción propia. ¿A qué me refiero? Muchas veces la persona, y esto lo dije hace un par de minutos, muchas veces la persona tuvo mal carácter de siempre. Quizás muchas veces esa persona fue hostil de años, fue grosero de siempre. ¿Cómo esperamos que cambie cuando está enfermo? También la relación del cuidador con del enfermo a veces no siempre fue la mejor. La realidad es que hemos pasado por generaciones donde hemos tenido dinámicas familiares difíciles en nuestra sociedad. Abuso entre padres e hijos, abuso verbal, abuso psicológico, explotación a los hijos, a las esposas. Entonces, si ya esa relación de tantos años no fue buena, cuando esta persona está enferma, no va a cambiar y no va a ser una relación buena. Muchas veces el cuidador sigue cuidando porque tiene que hacerlo, quizás porque está casado con esa persona o quizás porque no hay nadie más que quiera cuidar y lo siente como que lo tiene que hacer porque es una obligación, pero muchas veces no es por esa convicción y con ese amor, porque muchas veces esta relación ya estaba mal desde un principio o de toda una vida. Quizás el cuidador estuvo ausente. Tenemos muchas veces los cuidadores nos dan historias donde vienen a cuidar 30 años después al padre o a la madre que estuvo ausente toda su vida. ¿Cómo cuidas a esa persona que quizás no estuvo contigo cuando más lo necesitabas? Quizás en tu niñez, quizás cuando necesitabas ese apoyo de un padre o una madre, quizás durante ese tiempo no estaban ahí por algún motivo y ahora que están enfermos, regresan a que los cuiden y aparte de eso, traen un carácter que no es el mejor. La probabilidad de que el carácter sea igual o peor es muy probable. Cuando una persona ya tiene ese carácter
malo, que ya esos comportamientos difíciles, cuando ya tiene esto que es difícil de tener una relación saludable. Pero cuando ya está una persona con muchos años, cuando es una persona adulta mayor y con algunas enfermedades crónicas, pues definitivamente se va a volver una situación más difícil, nunca va a ser más fácil. Acuérdense que el cuidar o el no cuidar a tu ser querido es una opción. Ahora lo sabemos. Ahora sabemos que las personas podemos decir sí te cuido a pesar de, o muchas veces van a terapia, logran perdonar quizás cosas del pasado y cuidan bien. Pero no siempre es una opción o no siempre es lo que tienes que hacer. Es una opción del cuidador, porque el cuidador también tiene, ahora sabemos que tenemos el derecho de decir, no te puedo cuidar. Y ahorita vamos a hablar de cómo se hace eso siempre y cuando la persona a la que cuidemos esté bien cuidada por alguien más. El cuidar puede ser peligroso para el bienestar del cuidador cuando el enfermo está enojado, insensible, controlador o violento. Muchas veces hemos visto casos donde el enfermo, a pesar de que esté en cama o en alguna silla de ruedas o quizás que esté frágil, pero cuando se enferma, cuando se exalta, cuando se enoja, cuando no tiene, cuando le dan estos estados de ira, muchas veces nos sorprendemos las fuerzas que pueden tener, inclusive físicas, para agredir al cuidador. El abuso, así como hay el abuso a los enfermos, también hay el abuso al cuidador. ¿Cuáles serían estos tipos de abusos? Pues el gritar, el mentir, el acusar, el hacer demandas excesivas, los insultos, el desprecio, la manipulación, el culpar y el avergonzar. Desgraciadamente, todos estos adjetivos, todas estas cosas pasan. Muchos cuidadores, desgraciadamente, cuidan por muchos años y pasan por algunos de estos comportamientos del enfermo. El pedir demasiado, el decir, me tienes que cuidar hasta que me muera por esto y esto y esto, por ejemplo. O te insultan en vez de darte las gracias. Esto también pasa. El manipular la situación. ¿Cómo te vas a ir el fin de semana y yo me quedo aquí enfermo y tú te vas a ir a manipular esa situación? Hacerte sentir culpable si sales a tomar una clase de ejercicio, a tomar un respiro, a ir a la iglesia. De manera muy sutil, no siempre tiene que ser a gritos, pero muchas veces a manera muy, muy sutil. Este es algún tipo de abuso que viene por parte del enfermo hacia el cuidador. Entonces, pero también quiero decir que no siempre son a propósitos. No siempre es porque te quieren hacer daño. Muchas veces es algo que ni siquiera se dan cuenta ellos, porque quizás nadie les ha dicho, me estás haciendo daño. Me duele lo que me estás diciendo. Muchas veces las personas que tienen estos comportamientos lo hacen sin darse cuenta, pero dañan bastante al cuidador. ¿Cuáles serían los factores posibles que pueden empeorar el carácter y la irritabilidad de los mayores? La falta de autonomía. Cuando uno se enferma, tienes que depender en que alguien te ayude. Y muchas veces eso saca esos estados de ira, de coraje. Yo antes podía hacer esto y ahora tengo que depender hasta que me traigan la comida. Puede ser también el coraje a perder sus capacidades motoras como cognitivas. Ya no puedo yo cuidarme, ya no me puedo bañar solo. Necesito que me bañen, necesito que me ayuden a hacer la comida. Entonces, muchas veces este comportamiento, esta ira, esta irritabilidad
sale de que te sientes dependiente de alguien y te sientes frustrado como una persona adulta mayor. No lo explicamos, no lo decimos, quizás nunca supimos cómo comunicarlo. ¿Y qué sale? El coraje, los gritos. Factores que pueden empeorar el carácter y la irritabilidad. Una vez más, las pérdidas a las capacidades. Yo antes podía hacer esto, ahora no puedo. Las pérdidas también en su vida diaria. Antes podía yo ir de compras, podía ir a la iglesia y ahora no puedo hacerlo. También muchas veces hay una desconexión con el presente. Muchas veces tenemos que sacar a estas personas de casa y las llevamos quizás a vivir con nosotros. Eso es difícil para ellos, muy difíciles. O quizás peor, si ellos sienten que salir de casa y luego tienen que ir a un hospital, a una estancia geriátrica, eso también puede ser que sea aún peor el comportamiento de ellos. Los cambios son difíciles para una persona adulta mayor y mucho más cuando está enferma. Es muy difícil dejar su casa, su habilidad de levantarse, salir afuera a su jardín, a tomarse una taza de café. Cuando tienes que decirle a alguien, sácame, llévame, entonces eso puede hacer que estas personas tengan estos cambios, inclusive pueden tener rabietas, pueden hacer corajes. Otras cosas que pasan, el dolor físico, los dolores crónicos. En algunos estudios se muestra que las personas después de los 70 años pueden tener 4, 5 o más enfermedades crónicas y muchas de ellas implican mucho dolor físico. Entonces, muchas veces cuando una persona tiene dolor físico, ¿qué exteriorizas? Ese mal humor. Te tocan y en vez de verlo como algo, ay, me están haciendo un cariñito, pues quizás empeora tu dolor y quizás la persona grita o se siente mal o te hace sentir mal a ti. Hay otro tipo de cosas que pasan. También hay pérdidas. Las personas adultas mayores están perdiendo, aparte de perder su autonomía, su salud, muchas veces pierden a familiares, amigos. Se empiezan a quedar solos. Y entonces, muchas veces, esto también, desgraciadamente, trae estos cambios en sus comportamientos, porque se quedan muchas veces con su soledad y con sus recuerdos. A veces tienen trastornos mentales, a veces tienen trastornos o enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, y muchas veces también el medicamento y sus efectos secundarios hacen estos cambios de conducta, y por supuesto el alcohol y el abuso de drogas también. ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos qué serían estos cambios y por qué. Ahora, si ya tenemos a nuestro ser querido enfermo, si ya sabemos que esta persona tiene un carácter fuerte, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidarlos a ellos lo más que se pueda, pero también cuidar el bienestar de nosotros? Pues hay que trabajar con la inteligencia emocional. Ya los conocemos. Muchas veces los conocemos de años. Ya sabemos qué es lo que va a hacer, es que se enojen, que griten, que se irriten. Entonces hay que trabajar con la inteligencia emocional, hay que tener la paciencia. La paciencia es un factor clave y quizás utilizar esta paciencia también con la negociación, el hablar, el tener esa comunicación, el ver por qué podemos hacer. Tienes que venir a vivir con nosotros, sé que no es lo que quieres, pero ¿qué te parece si hacemos quizás un cuarto que esté más fuera de la casa para que sientas que tienes tu independencia? Una negociación. Nunca es bueno devolver los malos modos a la persona que te está maltratando. Como cuidadores, eso definitivamente no lo queremos hacer. Si nos tratan mal, hay que buscar irnos a terapia nosotros de
algo que nos haga sentir bien, pero nunca, nunca, nunca tratarlos de una manera mal a ellos, ¿ok? Sobre todo cuando ellos están en cuando son los vulnerables, cuando son los que están enfermos o más enfermos que nosotros. Utilizar el tono de voz adecuada, no tratarlos como niños, no hablarles en un tono de niños, muchas veces los empeora cuando les hablamos de esa manera. Escuchar atento qué es lo que tienen, qué es lo que quieren, negociar con ellos, buscar la razón a su coraje, reconocer los motivos por los cuales, qué es lo que está pasando. ¿Tienen realmente un problema? ¿Es un problema relacionado con su salud? ¿O es algo motivado por un capricho? Quieren a su manera, porque no les gusta que les digas que no hagan las cosas a tu manera. Hay que poner límites. Y eso es muy difícil para los cuidadores. Muchas veces cuando cuidamos, decimos sí a todo. Nos partimos en 20 pedazos. Es muy difícil poner límites, pero el poner límites es muy importante. Si la persona, por ejemplo, si la persona es un momento donde está gritando o está diciendo groserías o te está insultando, te está faltando respeto, pues muchas veces por algún motivo hay estudios donde dicen que las personas abusan más a las personas que son más cercanos a ellos. Qué ironía de la vida, que se sientan, que abusen, que griten de las personas que lo están cuidando, los más cercanos, los hijos, las esposas. ¿Por qué lo hacen? Muchos expertos dicen porque se sienten seguros que lo pueden hacer. Quizás no le pueden gritar al doctor, pero sí le puedo gritar a mi hija. Quizás no puedo ir a pelearme con la persona que me da la diálisis o a la persona que me diga que no coma esto, pero sí le puedo gritar a la persona que me está dando el plato de comida saludable. Entonces, esta es algo muy irónico que pase esto, pero ellos saben cuando la persona es pasiva y cuando la persona no pone esos límites, van a seguirlo haciendo. Nunca es tarde para poner esos límites. Aunque no lo hayamos hecho en 20 años, podemos poner los límites cuando sabemos que es importante para seguirlos cuidando. ¿Cómo sacan estos límites? Poner reglas. Si me agredes en público y pasar una vergüenza en el consultorio del doctor, voy a salir y yo te esperaré en el coche. Pero aparte de decirlo, hay que hacerlo. O si ya está pasando en casa, salir fuera del cuarto, de la pieza donde está recámaras, sala, mientras ellos estén seguros y no estén en riesgo, salirte fuera de ahí. Poner ese límite, hacerlo. Muchas veces estamos, pero no hacemos. Hay que hacer estos límites. También hay que estar conscientes y preparados. Si ya estás al borde donde no puedes aguantar ese comportamiento, hay que estar preparado para dejar de cuidar. Hay que tener un plan B y un plan C. Si yo por algún motivo ya no puedo tolerar esto, mi salud mental, por mi salud física, entonces hay que tener quién va a hacer el cuidado de esta persona. Hay que tenerlo ya listo. Nunca dejarlos solos si están en ese estado de enfermedad. Hay que hablar con la familia o hay que tener ese plan. ¿Quién los va a cuidar? ¿Puede venir alguien a cuidarlos a casa si yo no lo puedo hacer? Y a veces ya no puedes o no debes cuidarlos. Cuando llegas como cuidador a ese límite donde ya fue mucho el abuso o ya fue mucho donde no sabes qué hacer, nada más los miras, sabes que le vas a dar la comida y te van a gritar y ya sientes esa ansiedad, quizás ya no sea saludable para ti como cuidador cuidarlos. Entonces hay que tomar estas decisiones, hay que estar muy en paz con cualquier decisión que tomemos, porque acuérdense ustedes que el autocuidado de ustedes como cuidadores incluye proteger la integridad de nosotros, de ustedes como cuidadores y de no ser una víctima. Es muy importante. Entonces, yo espero
que haya quizás habido algo de esta mañana donde quizás les ayude. Si están pasando, tienen algún enfermo, alguna persona, algún familiar que estén cuidando que tenga estos comportamientos difíciles. El envejecer no es fácil, el estar enfermo no es fácil y ciertamente el cuidar a un enfermo no es fácil tampoco. Entonces, por eso es tan importante que aprendan, que tomen notas y quizás tomen de todo lo que hablamos hoy. Quizás si una cosa les ayuda, nosotros nos damos pues por bien servidos. Vamos a abrir las líneas si alguien tiene alguna pregunta o comentario, o si quieren quizás si están en alguna situación igual. Gloria, ¿puedes abrir las líneas si puedes? Sí, claro, están abiertas. Les invitamos a ustedes que nos han estado acompañando y escuchando a nuestra conferencista Leticia Guzmán. Si usted tiene alguna pregunta, un comentario, por favor, pueden activar su micrófono y sus cámaras. Leti, como les estamos dando un poquito de tiempo para que puedan enfocarse un poco en algunas preguntas, tenemos a Gladys, que nos hizo una pregunta y una pregunta que yo pienso que es una pregunta que tal vez muchas personas tienen en su mente. Y Gladys nos pregunta, ¿cuál es la actitud como cuidador que yo debo de tomar cuando mi ser querido asume un comportamiento que puede ser vergonzoso o tal vez que nos pone en vergüenza? Claro. Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente estos son comportamientos que son muy comunes. Son muy comunes en las personas adultas mayores, una vez más, que tienen algún tipo de enfermedad, que a lo mejor están en dolor, pero también muchas veces es porque ya tienen este carácter de siempre. Entonces, ¿cuál sería la actitud que debemos de hacer? Pues una vez más, primero que nada es nunca reaccionar de la misma manera. Si ellos nos gritan, eso no nos da el derecho de nosotros gritarles. Eso no va a resolver absolutamente nada. Aquí es donde debemos de empezar a hacer una lista de qué comportamiento de tu ser querido es que realmente te está preocupando. ¿Cuál es el que ya no puedes tolerar? Ciertamente, si te están avergonzando, si nos dicen cosas en público, si quizás nos quitan, nos acusan de algo. Entonces, hay que hacer una lista de cualquier comportamiento que nosotros ya no queremos tolerar. Después de que hacemos esa lista, tenemos que, por un lado, quizás, de qué manera puedes poner un límite, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo, ya lo usé. Si yo, por ejemplo, llevaría a mi esposo al médico y mi esposo tiene un carácter grosero, me avergüenza enfrente de consultorio, que no son ciertas, entonces para mí eso me va a agobiar, me va a crear ansiedad, ya no voy a querer acompañarlo al médico. Entonces, Leti, no te podemos escuchar. Yo creo que perdimos. ¿Me pueden escuchar? Nuestros participantes, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, Ok, entonces yo creo que perdimos a Leti. Yo creo que perdimos a Leti, pero ya
estábamos al final de la presentación y vamos a darle unos minutitos a ver si se puede reconectar con nosotros, pero por el momento sí quiero recordarles a ustedes de que nuestra teleconexión en español se lleva a cabo cada una vez por mes. Y la siguiente presentación que tenemos en español es con nuestro invitado y conferencista, el doctor Néstor Praderio, que nos va a acompañar el martes 11 de abril a las 10 de la mañana. Y es el mismo concepto. Si ustedes quieren registrarse, pueden hacerlo. También pueden visitar el sitio web de caregiverteleconnection.org. Yo se los puse en el chat. Pueden anotarlo y pueden anotar también el número de teléfono, que es el 866-390-6491. Y este es el teléfono que ustedes pueden registrarse. Y vamos a tener, cada mes vamos a tener un conferencista que nos va a hablar de diferentes temas, y también al final de esta sesión se les mandará un cuestionario que algunas 3 preguntitas que le vamos a preguntar, y siempre queremos escuchar de ustedes. ¿Cuáles son algunos temas que a ustedes les gustaría aprender y escuchar un poco más? Y siempre estamos aquí para darles a ustedes esa información. Para cuidadores que nos acompañan, que ustedes están cuidando de un ser querido, tenemos programas virtuales, grupos de apoyo, y también tenemos el programa de Stress Buster, que es para un bienestar. Y ustedes también pueden participar del estado de Florida o fuera de San Antonio. Ustedes pueden participar. No hay ningún costo para nuestros programas y siempre están invitados. Una vez más, el número para más información es el 866-390-6491. Y pueden visitar el sitio web de caregiversos.org, que ya se los puse en el chat. Y parece que no podemos reconectarnos con Leti. ¿Hay algún comentario que algunos tienen que le podemos ayudar? Pueden activar su micrófono y sus cámaras. Solamente quería presentarte el grupo que tenemos presente. Claro, Manuel. Tenemos la suerte aquí en nuestro centro de que todas estas personas son personas muy dulces, muy llevaderas, con tremendo sentido del humor, que en realidad nos contagian a nosotros con un tan buen sentido del humor, pero de esta charla siempre aprendemos algo, y yo lo que quería era que entonces tú los pudieras conocer aquí hoy. Les voy a presentar aquí a nuestro grupo, así que pueden Hola. saludar, están en cámara, así que saluden a nuestros hosts. Ahí están.